Bueno, pues es viernes, ¿no? Y está con nosotros desde su aposento, desde su biblioteca, me imagino que ahí puede estar. Sí, pues se portó bien. Sí, se portó bien, claro. Ah, sí se portó bien. Sí, se portó bien. Está en su esquinita consentida. El doctor Joaquín Robles Linares, historiador de cabecera de aquí de Entre Todos Digital. Joaquín, muy buenas noches. Gracias por permitirnos entrar a tu casa. No, hombre, muy agradecido, muy contento de estar otra vez junto a ustedes y a su numerosísimo público para platicar, cosas, noticias, eventos, sucesos que fueron grandes noticias y hoy son historia, ¿no? Claro. Y fíjate que hoy vamos a platicar precisamente de las fechas que vienen. Se aproxima un 5 de mayo, que es una fecha muy importante en la historia mexicana. Curiosamente se celebra con más fervor el 5 de mayo en Estados Unidos y mucha gente piensa en Estados Unidos que es nuestra fecha de independencia, ¿no? Sí, seguro. Y no es así, pero sin embargo no deja de ser una fecha importantísima, un parteaguas en la historia de México y que además le dio un impulso muy fuerte precisamente a la lucha en contra de la intervención francesa. Aquel 5 de mayo de 1862, las tropas francesas avanzaron sobre el centro del país, pero se encontraron con una defensa férrea en la ciudad de Puebla. No pueden derrotar a las fuerzas mexicanas y bueno, queda establecido una derrota muy grande para el ejército más importante del mundo en la época, acompañado de batallones belgas y austriacos, en fin, fue una fuerza realmente muy importante. No, pero era el primer ejército del mundo. Era el primer ejército del mundo. Además, fíjense que hay un detalle que vale la pena, ahorita que está de moda, bueno, desgraciadamente está de moda, no debería estarlo, debería ser un lugar de paz. Pero estos soldados franceses que venían en esta primera expedición y que tuvieron una importancia notoria en lo que se denomina historiográficamente el Segundo Imperio, así se le llama, porque pues habíamos tenido un imperio previo, el de Iturbide, en la imposición de Maximiliano. Muchos venían de la guerra de Crimea, muchos personajes, ahora que está en disputa precisamente Crimea con la guerra de Rusia y Ucrania, bueno, no es una disputa nueva, en aquella ocasión también habían estado en guerra, y curiosamente, al igual que ahora, acabo de leer unas declaraciones de Macron diciendo que si rompen las líneas ucranianas, ellos probablemente manden tropas para detener al ejército ruso. Bueno, eso lo pongo al margen porque, bueno, hay un antecedente histórico muy importante y aquellos militares franceses venían de luchar en esa guerra muy importante para la conformación de la Europa de mediados del siglo XIX. Bueno, se da la intervención francesa en México y uno se preguntará, bueno, ¿y Sonora qué pasa? Bueno, Sonora se vio afectada también por el mismo conflicto y para 1864 los franceses llegan a la bahía de Guaymas. Algo que no registran los libros de historia nacional es que Sonora provocaba un entusiasmo y además despertaba un interés mayor que en cualquier parte del país, independientemente de la cuestión geopolítica. Sonora, para ellos, tenía una importancia muy notoria, precisamente por su riqueza minera que ellos ya sabían, pero también por las condiciones de frontera y de contener el imperialismo norteamericano. Curiosamente, llegan a Sonora y aquí mandan un general que precisamente venía de esas guerras de Crimea, el general Armand Alexandre Castagny. Castagny lo mandan a Sonora con una connotación muy curiosa. Le dan precisamente la instrucción de conquistar Sonora, de apoderarse de todo el territorio, y los franceses le otorgan precisamente todos los atributos y le dan el nombre de batallón perdido. O sea, lo mandan a la guerra sabiendo que iba a una zona muy complicada y que probablemente no regresara. Así llega Castagny a Sonora, a Chihuahua, una zona muy grande, y además con una dosis de crueldad muy grande, porque
precisamente con esas características que le otorga el alto mando francés. Castagni no tenía ninguna consideración ante los ancianos, mujeres, niños, fusilaba parejo, y eso provocó una enorme reacción precisamente de los republicanos sonorenses y mexicanos en la época. Lo empezaron a combatir, no fue sencillo, las primeras derrotas del ejército mexicano fueron desastrosas. Hay una que se da en mayo de 1865, la que se denomina la derrota de la Pasión. Llegan los franceses, avanzan sobre Hermosillo y descubren al ejército mexicano o aquellos mexicanos prácticamente desprevenidos, los derrotan. Los sonorenses intentan defenderse, pero la realidad es que el ejército francés avanza, se remontan hasta arriba del río Sonora, y pasa un detalle también muy interesante. El general Pesqueira, que era el hombre fuerte de la época, se enferma, tiene algunos padecimientos, se exilia en Tubac, Arizona, y el mando lo toma un general muy brillante, también de la zona del río Sonora, el general Jesús García Morales, que tiene un gran bulevar aquí al poniente de la ciudad, y este general realmente es el que soporta el embate permanente y está al mando de las tropas republicanas, y poco a poco se defiende, al principio con muchas penurias y muchas complicaciones, pierde derrotas. Hay que recordar que, por ejemplo, las comunidades indígenas, tanto en Sonora como en otras partes del país, simpatizaban con el imperio y simpatizaban con Maximiliano. Por ejemplo, un militar de origen ópata, Refugio Tanori, que el mismo Maximiliano lo asciende a general, era un militar con una gran ascendencia sobre las tropas indígenas, además de belicoso, muy diestro para la guerra. Derrota al general Ángel Martínez y a otros militares, y va avanzando y va dominando áreas muy importantes, particularmente de la zona del río Sonora, del área de Tecoripa, La Colorada, y en el sur del estado también está José María Tranquilino Almada, un personaje interesantísimo conocido como el Chato Almada, que también simpatiza con el imperio, y entre esa mezcla de personajes notables de la oligarquía de la época con miembros de las comunidades indígenas destacados, hacen una mezcla curiosa y combaten a los republicanos al principio con éxito. Con el tiempo, para 1865, 1866, eso empieza a cambiar, la situación de las tropas francesas se ven comprometidas y las tropas republicanas van avanzando. El último combate que tiene lugar aquí cerca, en los llanos de Guadalupe de Ures, son derrotados los franceses estrepitosamente, y ahí ya se da prácticamente su retirada meses antes de que cayera el imperio y Maximiliano fuera fusilado. Aquí la intervención en Sonora duraría alrededor de 18 meses, muy complicados al principio, y después los mismos militares republicanos sonorenses fueron combatiendo, adquiriendo ciertas destrezas, habilidades. Al final se reintegra Pesqueira y le toca cerrar precisamente el ciclo de intervención, y el general García Morales será siempre reconocido junto con el general Ángel Martínez. Voy a platicar una anécdota rápido que tiene que ver con estos militares sonorenses afines al imperio, que intentan huir por la bahía de Guaymas en un barco. Los van persiguiendo al final, estos últimos días de la intervención, los persiguen con un coraje único los militares republicanos, los toman presos antes de llegar a Santa Rosalía, y ahí en el barco donde iban estos militares imperialistas, uno de ellos, Abato Avilés, un personaje que había sido hostigado por estos personajes y que además le habían matado a sus hermanos, toma una pistola, y a José María Tranquilino Almada, un personaje notable de la élite alamense, ahí mismo en medio del Mar de Cortés, le da un balazo en la cabeza, y ahí quedó en las aguas del Mar de Cortés aquel personaje ligado estrechísimamente a Maximiliano. A los otros, incluyendo a Refugio Tanori, son regresados a Guaymas
y son fusilados todos sin ningún miramiento, y hasta ahí llega la intervención francesa en Sonora. Aquí en los Llanos de Guadalupe queda también en su esfuerzo por apuntalar el imperio francés, queda un militar danés, ahora que está de moda Dinamarca, en las palabras del presidente. Bueno, aquí en los Llanos de Guadalupe es derrotado Emil Lambert, un personaje también que había llegado de Copenhague, que había llegado antes, se sumó al imperio, y ahí es muerto. Con los años se dice, no tengo el testimonio completo, que una avanzada de la embajada danesa viene, recupera los restos y se lo lleva. Pero a fin de cuentas, una cantidad muy importante de soldados, de personajes y de gente afín al imperio quedó regada en los campos de Sonora, y aquí se defendió otra vez la nación y el territorio con una fuerza inusitada. A diferencia, nada más una cosa final para terminar. Hay contradicciones en relación a cómo se comportó los franceses ya numerosos en la época. La comunidad francesa. La comunidad, fíjate, Pesqueira, cuando se da esto, Pesqueira lanza un decreto de expulsión de los franceses. Sin embargo, muchos de estos franceses estaban del lado de la República porque tenían muchos años viviendo en Sonora y además hacían negocios y aparentemente el decreto no tuvo el impacto que ellos esperaban. Simple y sencillamente, aparentemente Pesqueira lo que intentó hacer es hacer una especie de exclusión o advertencia para aquellos súbditos franceses, como les decía en el documento, para que de una vez supieran que si tenían afinidad o simpatías por los invasores, de inmediatamente iban a ser pasados por las armas o expulsados. Aparentemente no sucedió. ¿Por qué? Porque ellos vieron y no se entendieron. Hay una carta de un militar francés donde se queja amargamente de precisamente aquellos franceses que no se sumaban a sus tropas, ni les daban dinero, ni los trataban como ellos creían que los iban a tratar. Esto es un detalle curioso. Y otro, en relación a la invasión norteamericana, es que en la invasión norteamericana prácticamente los norteamericanos no tuvieron ninguna simpatía. Aquí sí, aquí partes de la iglesia y partes también de los pudientes les simpatizaba la idea de tener un emperador de origen austrohúngaro, con un linaje que tenía la casa de los Habsburgo, y tener a Carlota Amalia como emperatriz. Entonces fue una idea que ahorita nos parece a nosotros ridícula. En aquellos años no era tan ridícula, y además había ciertas simpatías en Europa, en América. Hay que recordar que incluso el rey Pedro de Portugal se viene a Brasil. Entonces, bueno, hay cosas curiosas que ahorita a lo mejor nos parecen una verdadera locuras, pero en aquella época sí se dividió la sociedad y estos tuvieron simpatizantes. Oye, Joaquín, así una pregunta nada más. La relación tiempo, batalla de Puebla, con la relación vencimiento de los franceses en Sonora, ¿muy similar? Sí, no, básicamente fue más tardío en Sonora. En Sonora llegan en 1864. Okay. Hay que recordar que la batalla de Puebla es en el 62, pero para el 63 ya los franceses pasan hasta la Ciudad de México, ¿no? Ya habían tomado. Toman la Ciudad de México y todo, y después empiezan a dominar el país. Para el 64 están aquí, y el 65 prácticamente a finales quedan derrotados y empiezan a salir de aquí, y hasta los 8 o 9 meses salen del país. Hay que recordar que venían guerras en Europa y el ejército francés estaba muy comprometido, no podía tener tropas aquí porque en esos momentos había luchas muy serias en Europa y entonces los efectivos eran necesarios allá. Es una de las razones por que le quitan el apoyo a Maximiliano. Y recordar, Joaquín, que los Estados Unidos ya había terminado su guerra civil. Y se preparaba porque ellos sabían que los franceses, que Napoleón III le traía echado el ojo a Estados Unidos. Para eso venía México. Claro. A eso venía fíjate México. Que en el fondo de esta guerra, ellos tenían incluso el apoyo del Vaticano, del papado, porque veían en el fondo un avance del protestantismo. Y entonces, una manera de contener ese protestantismo y esa expansión norteamericana que ya se daba es precisamente con una potencia europea católica afín a
a la religión. Entonces ellos pensaban también en eso y tenía una intención, además del dominio económico, en fin, de todas las cuestiones que ellos tenían. Ellos la expansión norteamericana era un hecho y ellos precisamente trataban de contenerla. Eso es. Oye, Joaquín, y lo que hay que decir también, que de alguna manera la Carlota y Maximiliano le cayeron bien a la gente, no a los ricachos, no los de arriba, a la gente del pueblo le cayó bien, porque eran muy simpáticos. Fíjate que es una cosa curiosísima. Hay algunos testimonios, yo afortunadamente he leído algunos epistolarios, unas colecciones de cartas que publicó un historiador austriaco, unas cartas entre ellos. Uno, a mí la figura de Carlota se me hace un personaje excepcional, brillantísima, muy inteligente. Lee uno su correspondencia y queda uno deslumbrado precisamente porque ella era quizá más política y tenía más arrojo que el mismo Maximiliano. De lejos. Maximiliano era un personaje romántico donde le escribía las cartas y le explicaba cómo era el ambiente, las flores, la brisa marina. Era un personaje más romántico, si tú quieres, hasta algo ingenuo. Ya cuando lo lees eso, dices, bueno, este hombre, ¿cómo vino a dar aquí? Y lo metieron en medio de un asunto tan complejo que termina, pues, muerto, ¿no? Ahora, ella era hija del emperador belga, o sea, era un personaje... Era princesa, pues, princesa real. Sí. Él era hermano del emperador austrohúngaro, de Francisco José, también. Y estaba en la línea de sucesión y por eso lo mandaron fuera. Sí, pero lo hacen renunciar. El hermano lo hace renunciar precisamente a sus pretensiones y es una maniobra también bastante ruda del hermano para sacarlo del escenario político austriaco. Hay un libro reciente que leí hará unos 2 años, interesantísimo, porque todo el mundo piensa que Carlota pues, se volvió loca y ya no supo nada. No, para nada. Se llama 60 años de soledad, de un historiador mexicano, donde narra la historia de Carlota, pero después de que se va de México. Llega a ser la mujer más rica de Europa, muere hasta 1927. O sea, vive muchísimo, sobrevive a todos y además a contracorriente de la idea de que era una mujer que había perdido la razón. No. La mujer sigue viviendo y hay testimonios de mexicanos, entre ellos personajes que habían colaborado con ellos en la corte mexicana, donde les gritaban cuando lo veían caminar en un palacio que estaba ella guarecida ahí, y ella saludaba. En fin, hay fotos, ella ya de muy grande. Un minutito, Joaquín, un minutito. El hermano Leopoldo hace una fortuna enorme con la fortuna de ella. Pero bueno, es un personaje interesantísimo. Antes de irme, nada más recordar, 3 de mayo de 1887, el gran terremoto en Sonora, 7.8 en la escala de Richter, devastador para Sonora y Arizona, destruye Moctezuma, Zaguaripa, Bavispe, un evento impresionante. Recordar, en Sonora tiembla, y eso fue en 1887, un día como hoy, a las 2:40 de la tarde. Muy bien. Joaquín, muchas gracias. Oye, te mandan saludar la tropa. Te manda a saludar la tropa ahí, ¿eh? Sí, un gran saludo. Alberto Gutiérrez ahí, que me lo hallé en el Costco y ya me platicó de la tropa, ¿eh? Un buen grupo de amigos que se siguen viendo ahí, de chavalos. Un grupo de amigos desde la infancia. Alberto Gutiérrez Miranda, le mandamos un saludo, siempre nos ve, siempre me dice, y efectivamente somos miembros de la tropa, de un grupo de amigos que así nos pusieron desde hace muchos años. Muy bien, Joaquín, muchas gracias, como siempre, muy completo tu comentario, y aquí nos tuviste emocionados y muy contentos. Gracias, Joaquín. No, hombre, gracias, espero vernos el próximo martes, y un saludo a toda la tropa. Próximo viernes. Ahora sí. Joaquín Robles Linares, saludos a la tropa. Doctor Joaquín, historiador de Grupo Entre Todos, ya desde hace muchos años y gran amigo nuestro, por supuesto.